el Éxodo, ¿se acuerda? Así que vamos a seguir en ese sentido, tocando también varios temas en en esa línea. Así que, ¿si les parece si oramos para que comencemos? Amén. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque hemos podido en esta hora conectarnos para poder aplicar, aprender y realizar esta clase. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes para que nos dé la sabiduría para enseñar, como para aprender más que tiene que ver con las verdades que predicamos a la luz de tu palabra. Pedimos tu compañía y tu dirección en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes recordarán que la última clase estuvimos, a ver si me permite, vamos a ver si nos acompaña la tecnología y hacer que esta se porte bien con nosotros. Ahí estamos y eh, es, ahí está. Vamos a tratar de que, ahí está. Ya. Uf, ahí sí. Ahora sí ya está visible. Me cuesta, de repente se me está portando mal el computador, parece que voy a tener que hacerle cirugía mayor, lo tengo muy lento y está causando ahí problemas. A ver, mis hermanos, nosotros en las clases anteriores habíamos indicado cómo nos aproximamos al Antiguo Testamento y habíamos indicado que hay cuatro eh, a- áreas de los estudios modernos teológicos para acercarse al Antiguo Testamento en que han no solo el Pentateuco, sino todo el Antiguo Testamento y ahora incluso el Nuevo Testamento, mirado desde la perspectiva histórico-crítica, los cuales han tratado de borrar y de no considerar el aspecto eh, sobrenatural a la hora de estudiar la Biblia. Todos estos estudios modernos pasan por alto algo fundamental, que la Biblia no es un libro como cualquier otro libro. Pero ellos, cuando como premisa fundamental para acercarse a la Biblia y consideran que eso es una forma científica, objetiva y correcta de acercarse a la Biblia, es decir, a la Biblia hay que estudiarla como si fuera cualquier otro libro. Y ahí está el engaño fatal, fatal. Porque la Biblia no es cualquier otro libro. ¿Por qué no es cualquier otro libro la Biblia, mis hermanos? A ver, ¿quién me puede ayudar a responder? ¿Por qué la Biblia no podemos tratarla como cualquier otro libro cuando la estudiamos? Porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios, donde hombres iluminados por Dios fueron los que escribieron esta palabra. Esa es la premisa fundamental, mi hermano. Porque la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí tenemos, destaco y pongo bien eh, sobre relieve el hecho de que la Biblia, o Pablo dice allí, la Biblia es theoneutos, en griego theoneutos. Ese concepto es fundamental. Ningún otro libro de la humanidad, mis hermanos, ningún otro libro de la humanidad es un theoneutos. Theo, Dios, neutos, espíritu, soplo. La escritura es un theoneutos, es soplada, inspirada por Dios. Es el concepto incluso
habla de como soplo divino. Ese soplo divino está en lo que nosotros llamamos la escritura. Pablo lo dice claramente cuando le escribe a Timoteo. Toda la escritura es inspirada, theoneutos. Ningún otro libro es theoneutos. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la Biblia y quiero de antemano borrar que la Biblia me dice que es theoneutos, entonces estoy cometiendo un gravísimo error porque mi estudio va a concluir en cualquier cosa menos en comprender lo que es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, Pedro también nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, fueron los santos hombres de Dios, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Palabra clave aquí, feromenoi, de fero, mover. Entonces, feromenoi significa ser movido, ser llevado a la acción. Por lo tanto, la escritura, toda la escritura, los santos hombres de Dios la escribieron no porque a ellos se les ocurrió escribirla, sino porque fueron movidos a escribirla. Eso siempre cuando ustedes se topen con alguien que venga a plantearles ahora una idea humanista de la Biblia. No, si la Biblia hay que estudiarla igual que cualquier otro libro y considerando todos los contextos, cómo el contexto histórico influye en la Biblia y manipula la Biblia, ustedes le digan, no, mi hermano, no, mi estimado profesor, señor, quien sea el caballero, aquí usted está pasando por alto dos conceptos fundamentales de la escritura. La escritura es theoneutos y la escritura es feromenoi. Por lo tanto, mientras usted no me contemple esos elementos, no podemos discutir que estamos hablando en igualdad de condiciones en cuanto al entendimiento que yo tengo de la Biblia al que tiene usted. Usted está borrando dos conceptos fundamentales. Que la Biblia es inspirada por Dios y que los hombres que escribieron la Biblia fueron feromenoi, movidos por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí habíamos estudiado, ¿se acuerdan, mis hermanos? El yavista, el eloísta, el sacerdotal, ¿ya? Todos estos y el deuterotomista, cómo de cada uno de ellos intervino a ciegas en cada uno en su época para manipular el texto ya sea del Pentateuco o del resto del Antiguo Testamento. Ahora, dentro de eso está este concepto que vamos a ver ahora. Es típico que uno mira este hecho que destacaba el hermano Patricio la última clase acerca de la fecha del Éxodo. La fecha del Éxodo tiene dos teorías. Una es en el siglo V antes de Cristo y otra en el siglo XIII. En la del siglo XIII, la mayor parte, interesante que también esa fecha, los históricos críticos aceptan esa fecha y se mueven con esa fecha del siglo XIII. Pero la línea conservadora del estudio arqueológico del Antiguo Testamento, la salida de Israel de Egipto es fundamental. ¿Por qué? Porque allí va a formarse el pueblo del Antiguo Testamento. Allí se va a reunir el, la escritura de los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Dios va a establecer todo un sistema social, religioso y teológico para el desarrollo de su pueblo a través de los siglos y que va a influir después incluso en el cristianismo. Por lo tanto, la fecha del Éxodo es una fecha importante. Ahora bien, nosotros podemos decir lo siguiente en cuanto a la fecha del Éxodo como aproximadamente en el año 1447 o 1445. ¿Sobre qué nos basamos? Por la fecha que se basa como el año 480 a partir del Éxodo y la relación que se hace con el cuarto año del rey Salomón.
Y eso sale en el libro Primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Cuando uno lee ese texto, se dice que el templo y lo que está ocurriendo allí está ocurriendo en el año 480 de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es una fecha clara, precisa. Y de acuerdo con esa cronología aceptada, esto ocurrió, lo que se está escribiendo en el texto allí, en el año 967 o 966 antes de Cristo. Es decir, en el año judaico del reinado que comenzó en el otoño, en el hemisferio norte de nuestro planeta, del año 967 y terminó en el otoño del año 966 antes de Cristo. Allí está la fecha. De manera que el comienzo de la edificación en el mes de Sif, como se menciona en ese texto, aproximadamente, diríamos, mayo nuestro, habría ocurrido en la primavera del año 966. Luego del mes de Sif, en el primer año en que los israelitas salieron de Egipto, que ocurrió entonces 479 años antes de este año 966. Si sumamos eso del año 966, 967, y le sumamos que ese era ya el año 480 de la salida o de la subida de Israel de Egipto, esto nos lleva hasta el año 1445 como la fecha del éxodo o la salida de Israel de Egipto, año 1445. Pero aquí viene la pregunta. Los egipcios no dicen nada de un éxodo o de una salida de Israel de Egipto o que los israelitas hubieran estado en Egipto. No hay ninguna evidencia. Entonces nos falta el crítico que dice, mis hermanos, ven, significa que este hecho es un invento. Israel nunca estuvo en Egipto. Y todo eso es una historia inventada, una leyenda, para crear la historia bíblica. Pero hay algo interesante, mis hermanos. Los que estudian un poquito la historia de Egipto sabrán que los egipcios nunca escribieron los hechos que los perjudicaban. Todo hecho que era un revés para ellos, que terminaba siendo un perjuicio, un daño para la nación, para el pueblo egipcio, para el gobierno egipcio, de eso no se escribía nada, lo omitían. Por lo tanto, el hecho de que no contaran nada de la presencia de Israel en Egipto se corresponde muy bien con la cultura y la forma en que pensaban los egipcios. Imagínense, el pueblo esclavo puso el pie en el cuello de nada menos que del faraón, el Dios viviente, el Dios hecho carne y sangre allí, y que el pueblo esclavo y que el Dios de los esclavos hubiera azotado a Egipto con 10 plagas, que murieran los eh, primogénitos en la 10ª plaga, y que producto de esto el mismo faraón pudiera haber muerto en el cruce del Mar Rojo cuando las aguas se juntaron y ahogó y desapareció el ejército egipcio, y que eso lo hicieron el pueblo que había sido esclavo, era una vergüenza tan grande y eso no se escribía, no se escribía. Por lo tanto, que los egipcios no tengan nada escrito sobre Israel y su permanencia en Palestina es lo que uno esperaría que hicieran los egipcios si es que este hecho le había significado un terrible perjuicio. Por lo tanto, que no encontremos registros allí escritos no tiene mayor significado. Es más,
Les comento un hecho bien interesante. La cronología, cuando uno hace comparación de fechas, hechos y eventos, uno puede calcular con cierto grado de seguridad que la princesa que sacó a Egipto perdón, que en Egipto, en el río Nilo, encontró a Moisés en una canastita, es la princesa Hatshepsut. Hatshepsut. Ella es la más y la mejor candidata a ser la madre adoptiva de Moisés. Hatshepsut, hija del faraón, soltera, no tenía, de hecho la historia nos muestra que haya tenido hijos, no los tuvo. Y lo interesante es que Hatshepsut en su momento llegó a ser faraona de Egipto, faraona de Egipto. Y ahora Hatshepsut le pone el nombre a esa criatura. Ella se fue a bañar al río Nilo. El río Nilo era considerado, a propósito de esto, era considerado un dios. Era el dios Nilo. Y el dios Nilo era el que sustentaba a Egipto, le daba el alimento, le daba la vida, era todo lo promisorio que se podía esperar. Por lo tanto, el río Nilo era el dador de la vida. Por lo tanto, todo lo que dejaba el Nilo era siempre bendiciones. Los egipcios siempre tenían dividían el año en tres partes. En la crecida, perdón, la siembra, la crecida y la cosecha. La siembra era poner el grano en un terreno muy inhóspito, arenoso, que no habría jamás salido de allí ningún brote, ni ninguna planta, ni ninguna granito de ninguna cosa, si no fuera porque en cierta época del año, debido a las lluvias que se producían en el sur de Egipto, el Nilo se crecía y se desbordaba. Y al desbordarse arrastraba todo un limo, todo un barro lleno de nutrientes que cubría grandes extensiones del terreno que los egipcios sembraban. Por lo tanto, esa era una tremenda bendición. El, se llenaban las fuentes de agua, los pozos, y podían sobrevivir un año más gracias a que entre comillas, el dios Nilo les dejaba la bendición de la crecida y del desborde. Entonces, yo quiero que vayan pensando lo que significaba el río Nilo para un egipcio. Que la princesa se fuera a bañar al río Nilo era tener contacto nada menos con el Dios de la bendición y de la vida. Que los niños israelitas recién nacidos fueran arrojados al Nilo era una forma de dar una ofrenda al Dios de la vida, que era el río Nilo. ¿Ya? Así que imagínense cuando la princesa se va a bañar, la princesa Hatshepsut, y encuentra que hacia ella viene una canastita, la destapa y encuentra un pequeño niño hebreo adentro. En la mentalidad egipcia de la princesa, ella consideró que eso, como ella era estéril y no estaba casada, no tenía esposo, ese pequeño era una bendición, un regalo del dios Nilo. ¿Y cómo le puso al hijo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo le pone al pequeño niño hebreo que encuentra en esa canasta? ¿Cuál es el nombre que le pone? Díganme, ¿cuál es el nombre que le pone al niño? Moisés. ¿O no le puso ningún nombre?
Moisés. Moisés, pues, por supuesto, Moisés. Pero Moisés, el, la persona Moisés, que escribe este relato, él hebraizó su nombre, lo puso en términos y concepto hebreo, porque el concepto que le puso la princesa, era un concepto de Moisés o Moses, Mosej, algo así sonaría Mosej en el idioma egipcio, tenía más bien relación con el concepto pagano. El concepto pagano era que ese niño era un don y un regalo del dios Nilo. Por eso que para el hebreo lo pone en una forma tan natural que dice Moisés significa salvado de las aguas. Nosotros lo entendemos y después la cultura hebrea lo va a entender como salvado de las aguas. Y de hecho, de alguna forma fue salvado de las aguas, por supuesto. Pero el pensamiento de la princesa no era ponerle salvado de las aguas, sino que era un regalo de las aguas, o más bien, el don de las aguas o el don del dios Nilo. Por lo tanto, ella adopta a ese niño pensando que ese niño no es otra cosa que un regalo del dios Nilo. Por lo tanto, como el dios Nilo siempre bendice y bendecía a Egipto, ese niño que llegó en una canasta a ella, aunque fuera un niño hebreo, él se lo estaba regalando el dios Nilo, y el dios Nilo nunca le haría daño a Egipto. Por lo tanto, ella toma ese niño y lo adopta como su hijo, porque ese niño es hijo del dios Nilo, y el dios Nilo se lo ha regalado a ella. Ella lo cría, usted sabe la historia, lo entrega para que lo amamanten, lo críen hasta la edad en que se vaya al palacio, y en el palacio comienza a educarse para ser futuro faraón de Egipto por una sola razón, porque ese niño tiene un nacimiento especial. Ese niño es un regalo del dios Nilo, directamente del dios Nilo. La sorpresa sería que el regalo del dios Nilo, Moisés, sería la pesadilla más grande para Egipto, porque no era regalo del dios Nilo, era el siervo del dios de los hebreos que liberó por mano poderosa de Dios al pueblo hebreo saliendo de Egipto. Y el resultado de eso, mis hermanos, es que con el tiempo Hatshepsut llega a ser faraona, pero cuando ella fallece, su sucesor, uno de los reyes Tutmosis, ordenó extrañamente, y no lo explica la historia egipcia, pero nosotros podemos deducirla al compararla con la historia bíblica, el sucesor de Hatshepsut ordenó que el nombre de Hatshepsut fuera borrado con cincel de todos los muros, columnas, pilares, muros, donde estuviera escrito el nombre de Hatshepsut, con cincel se picoteara. Y eso era una tarea larga, porque un monumento que se encontraba con el nombre de Hatshepsut fue picoteado con cincel y borrado. Significó buscar en todos los documentos y papiros donde estaba el nombre de Hatshepsut, fue borrado. Y de hecho, sabemos de eso porque el nombre de eso sí ha sobrevivido de la historia, documentos y papiros donde el nombre de Hatshepsut fue borrado, pilares, muros, columnas, donde estaba el nombre de Hatshepsut fue borrado. Y aquí viene la pregunta, mis hermanos. ¿Por qué sería borrado el nombre de Hatshepsut? ¿Cuál sería la razón para borrar el nombre de Hatshepsut? El gobierno de ella fue aceptablemente bueno, pero ¿por qué su sucesor querría borrar el nombre de Hatshepsut en toda la historia de Egipto? Y es más, borrar el nombre de una persona de todos los documentos que pudieran existir en Egipto tenía una consecuencia en el más allá. Significaba que se borraba también la existencia eterna en la otra vida de Hatshepsut. Por lo tanto, tenía que desaparecer de ese mundo del más allá o del mundo del reinado de los muertos, porque en el reino de los vivos su nombre había desaparecido.
¿Por qué creen ustedes que podría haber ocurrido eso? ¿Por qué borrar el nombre de Hatshepsut? Por lo que dijo al principio, de que todo lo que era malo los egipcios no lo escribían, entonces era como un perjuicio para ellos, era un daño en el fondo para su reputación, así que al final tenían que borrar de lo más básico. Egipcios se dieron cuenta que ella fue la gran culpable de haber sacado del río Nilo a aquel pequeño niño que se transformó en hombre y que fue la pesadilla de Egipto, porque el Dios de los hebreos, a través